Rabino Yoshua ben Alexander Hakohen Falk, año 1555 al 1614, época Aharoní, Polonia. Fue un alajista y talmudista polaco, mejor conocido como el autor de los comentarios Dishá y Pishá sobre el Arbat Urim, así como del Sefer Meriat Enaim sobre el Shulchan Aruch. Su nombre también aparece con los acrónimos hebreos Rafak, Rabino Falk Cohen y Maharak, Morenu Harab Hawal Cohen. Fue alumno de su pariente Moshe Isserlet y del Rab Shlomo Luria, y llegó a ser el jefe de la yeshiva de Lemberg. Muchos rabinos célebres fueron sus alumnos, entre ellos Yoshua Hoshel ben Yosef de Cracovia, el autor del Maginei Shlomo. Falk era una gran autoridad en asuntos rabínicos. En la reunión del Consejo de las Cuatro Tierras de 1607, durante la feria de Kremetz, se aprobaron muchas de sus propuestas. En el año 1611, Rab Falk y Enoch Hendel ben Shemaraya emitieron una carta de divorcio en Viena, que ocasionó largas discusiones entre los rabinos célebres de la época, incluidos Meir Lublin, Mordejai Joffe y los Rosh Yeshivas. Fue Rosh Yeshiva en Lemberg y sirvió en el Consejo de las Cuatro Tierras. Falk se opuso a la dependencia de los códigos de ley, a la expulsión de estudio de las fuentes originales. Con este fin, compuso una serie de comentarios sobre los códigos más influyentes, el Tur del rabino Jacob ben Asher y el Shulchan Aruch del rabino Yosef Karo. Pasó sus primeros años de vida componiendo extensos comentarios analíticos sobre el Talmud, los cuales luego se perdieron en un incendio. Rab Falk murió en Lemberg, en la Commonwealth polaco-lituana, el 29 de marzo de 1614. Su comentario al Beit Yosef es un comentario gemelo sobre el Tur, compuesto por Perishá, una explicación directa, y Derishá, discusiones más profundas sobre problemas específicos. El Perishá aclara los fallos del Tur al rastrearlos hasta sus fuentes en el Talmud y los Rishonim. La Derishá está dedicada a un extenso análisis y comparación de las diversas interpretaciones y decisiones propuestas por varias autoridades talmúdicas. El rabino Falk también escribió Sefer Meriat Enaim, Sefer Hajojafaf, con 3 Al Dinei Ribit y Novelae sobre tratados talmúdicos.